Esta mañana el presidente anunció un paquete para contrarrestar la inflación. El gobierno se comprometió junto con los empresarios a garantizar precios justos de la canasta básica. Bueno, justos es un decir, porque quién dice que algo es justo o injusto, pero bueno, precios que sean asequibles para la población y además un total de 16 medidas que buscan frenar el aumento del costo y de productos y servicios. Para hablar de este paquete y también pues del alza en la tasa allá en Estados Unidos, saludo a nuestro experto en temas financieros y económicos, Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Raúl, ¿cómo viste este paquete? A mí de entrada me pareció bien, me pareció un ejercicio voluntario, restringido desde luego, y también el gobierno no tampoco trató de sobrevender lo que está poniendo en la mesa, ¿no? De acuerdo, yo creo que había temores Ujú. de que se tratara de un control de precios generalizado, muy amplio, que sabemos no es la solución y que podría generar daños colaterales peores que los que se busca resolver. Ujú. Se trata de un esfuerzo para proteger a los sectores más vulnerables, los sectores más pobres de la sociedad, que consumen una gran proporción de su ingreso disponible en alimentos y que ciertamente han sido golpeados muy duro por este rebote de inflación que se ha concentrado en el sector energético y en las mercancías agrícolas, en los precios de los productos agrícolas. Es un acuerdo que busca estabilizar durante 6 meses, Ujú. hecho mantener estables los precios de 24 productos de la canasta básica llamada canasta Profeco, Ujú. y dentro de 6 meses pues se hará una evaluación que podríamos decir si funcionó o no funcionó. Ahora, si va a funcionar o no, Leo, aquí dependerá de varios factores. El programa incluye, hay que decirlo, una medida que es, creo que correcta, pero que va a funcionar en caso que funcione a mediano o largo plazo, y es incentivar la producción doméstica de granos. Ujú. O sea, va a haber una política de mejorar precios de garantías internos para el maíz, para el trigo, para el arroz. Al mismo tiempo, hay una política de subsidiar, o tal vez reducir los costos de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes. Ujú. Ahora, esto no tendrá efecto inmediato, porque pues, hay un ciclo agrícola. Hay que producir más, se requiere tiempo, por lo menos unos 6 meses, porque la solución de los altos precios es que haya más oferta, no controlar los precios. Sí, sí, sí. Ahora, el gran tema que enfrentamos no es por un problema específico de la economía mexicana, es un problema global. Por lo tanto, la solución de fondo de este problema no está en manos de México, ni en manos del gobierno, sino es algo que va a depender de cómo evolucione la oferta y la demanda de estos productos a nivel internacional y cómo evolucione el entorno macroeconómico global. Sí, Leo, Pero Raúl, estoy completamente de acuerdo contigo, pero México sí puede hacer algo para paliar, digamos, para que no nos toque tan duro esta ola inflacionaria o no. bueno, sí, sí, pero eso lo está haciendo el Banco de México. Mm. Yo creo que es importante. A mí no me, lo único que, algo que no me gusta del programa es que se le llame programa antiinflacionario. Sí, Creo que un mejor nombre sería programa para protección de la economía familiar, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Porque el tema de inflación no es un tema de controlar un precio u otro precio en un sector, es un tema de balances macroeconómicos. Ujú. Afortunadamente México tiene un buen balance y creo que Banco de México ha hecho un buen trabajo y continuará haciendo un buen trabajo. Ujú. Pero, pero esta es la opción, Leo. O sea, uno podría pensar si había mejores alternativas. En el mundo ideal existen esas mejores alternativas. En lugar de un subsidio generalizado a gasolinas, podría haber apoyos focalizados a los ingresos de las familias vulnerables para compensar por el incremento de costo de los alimentos. Es la mejor solución. Sin Ujú. embargo, no tenemos la infraestructura ni la cultura No. política para hacerlo. Así que, dadas las restricciones, dado lo que estaba disponible, creo que es un buen paquete. Creo que no va a resolver en el corto plazo, no va a bajar la inflación No. inmediatamente, pero
pero sí alivia temores de que la inflación pudiera subir todavía considerablemente más. Yo te diría que hacia la parte final del año, la inflación va a venir en línea con lo que estamos esperando la mayoría de los analistas, que es alrededor de un 6%, un poquito menos quizás, pero había temores fundados de que la inflación podía acelerarse hacia 8 o 9% a finales del año. Raúl, el subsecretario de Hacienda, el señor Llorio, antes del anuncio de este paquete, dijo que, pues que más bien nos acostumbremos a la inflación, que esto va para largo, año, año y medio, creo que es lo que dijo. ¿Tú qué opinas? Bueno, es lo mismo que se está, vamos a decir, nuestra referencia es Estados Unidos. Eh, la propia Reserva Federal piensa que la meta de inflación norteamericana de alrededor de 2% se estará alcanzando hacia finales del 2023, principio de 2024. El propio Banco de México está en sus pronósticos de inflación, ha dicho que la inflación se estará regresando a la meta alrededor de finales del 2023, principio de 2024. Así que coincide con lo que dijo su secretario, aproximadamente un año y medio, y yo estoy sustancialmente de acuerdo. Dado el escenario que enfrentamos en este momento y dado las acciones que veo que se están tomando, por ejemplo, el día de hoy por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Pues vámonos a eso. Quizá más importante, la verdad, que el paquete que presentó hoy el presidente López Obrador es la decisión de la Reserva Federal de aumentar en 50 puntos base la tasa de referencia en Estados Unidos, pero aunado a un anuncio de, pues, de dejar de acumular activos, que esto significa que van a tener menos liquidez en Estados Unidos. ¿Por qué no nos explicas esto, Raúl? Sí. De hecho, Leo, este incremento de 50 básicos que vimos hoy es el primero desde el año 2001. Mira. Ya no nos habíamos acordado, decía más de 20 años que la Fed no subía 50 básicos. Básicamente había hecho lo que se llama baby steps, movimientos de 25 básicos y no muy frecuentes. Sí, la Fed anunció hoy que comenzará a reducir el tamaño de su hoja de balance. ¿Cómo se explica esto? Como parte, primero, del esfuerzo para combatir la recesión financiera 2008, generada por la crisis financiera 2008-2009, luego por el COVID, la Fed adquirió del mercado una cantidad enorme de títulos. Cerca de, en este momento la Fed tiene un tamaño de 9 trillones de dólares, cuando lo normal sería 1 o 2 trillones. Esto quiere decir que la Fed comenzó a jugar un rol que normalmente debe jugar el mercado, como tenedor de esos papeles. Bueno, eso es... Para inyectar liquidez, ¿no? La contraparte de eso es que los convierte en líquido y le permite a la gente disponer para hacer nuevas inversiones. En la medida que la economía norteamericana hoy, aparte de las presiones inflacionarias generadas por las distorsiones de oferta, también hay un consenso de que tiene un exceso de demanda. Por esa razón, la política monetaria en Estados Unidos ya no puede ser expansiva, sino que tiene que moverse lo más rápido posible a neutro y pronto a restrictiva. Entonces, son dos instrumentos, Leo. Es la tasa de política y el tamaño de la hoja de balance. De entrada, a partir del próximo mes, la Fed estará reduciendo unos 47.5 mil millones de dólares la inyección de liquidez al mercado, y esto va a ir subiendo para que más o menos para septiembre la reducción sea de 95 mil millones de dólares. La intención es que en 3 años el balance de la Fed baje de 9 trillones a 6 trillones. O sea, irle cruzando 1 trillón de liquidez al mercado, de inyección de liquidez. Eso, Leo, pues va a contribuir a presionar al alza las tasas de interés, sobre todo las de mediano y largo plazo. Ya lo ha hecho. Pero tampoco implica ninguna catástrofe. Desde luego, la gran pregunta, Leo, es, en este momento donde la Fed adopta una posición más activa de restringir la demanda agregada a la economía, es si no va a generar una recesión como consecuencia de eso. Sería muy afortunado que pudiéramos tener lo que se llama un soft landing, ¿no? Ahora que hablamos de aeropuertos, un soft landing de la economía, donde pudiéramos salir de esta situación de alta inflación sin una recesión,
pero es poco probable. Lo más probable es que en los próximos 18 meses, 20 meses, enfrentemos una recesión como el precio necesario para reducir estas altas presiones inflacionarias. Pues ahí está. Híjole, se ve complicado, ¿no? Inflación eventualmente a la baja, pero no tan rápido, y eventualmente una recesión. ¿Para cuándo la estarías poniendo esta recesión? Supongo Yo que creo estás que la hablando vamos a para ver Estados Unidos. al cuarto trimestre de 2023, cuando la inflación esté llegando ya a la meta, Sí. y hacia principios de 2024. Creo que Bueno, será, Leo, y eso te lo digo de ahorita, te gusta hacer apuestas, sí. será una recesión ligera, poco profunda, que apenas se va a notar. Bueno, tú, tengo que decirlo, fuiste los que te equivocaste porque decías que la inflación iba a ser temporal, Pero y ya resultó menos no tengo temporal. línea directa con el señor Putin. Bien bajado ese balón, bien bajado ese balón, muy bien. Gracias como siempre, querido Raúl, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy bien, Raúl, feliz como siempre. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Gual Ángeles para examinar el decreto que pretende reducir las operaciones aeroportuarias en el Benito Juárez y que haya pues más vuelos en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Regresamos.